Estados Unidos, Las Vegas. Una ciudad de dos caras opuestas. Una de ellas en la superficie, mundialmente famosa por el lujo, la opulencia, el juego y el deseo de ganar dinero rápido. La otra en el subsuelo, donde se esconde un laberinto lleno de peligros y auténtica miseria, en el que sus habitantes sobreviven en condiciones infrahumanas, arriesgando sus vidas a escasos metros de hoteles y casinos de primera categoría. Llevo en Las Vegas unos 7 años, 5 de los cuales he estado viviendo en los túneles. Mi novia y yo vinimos aquí desde Mississippi. Se llevaron nuestro camión remolcado y terminamos en la calle. Luego nos enganchamos a las drogas. Y aquí estamos. ¿Cómo es la vida en los túneles? La verdad es que durante el invierno es una bendición. Pero en verano hace mucho calor aquí. La vida es así. A veces me harto, me canso de la gente. Aquí todo el mundo lleva un horario distinto. Pero me adapto. Estoy a buen recaudo, espero. Tony es una de las aproximadamente 1.500 personas sin hogar que viven en completa oscuridad, instalados en casi 1.000 kilómetros de túneles, principalmente de desagüe. Internarse en ellos es una experiencia dura e impactante. Las entradas normalmente se encuentran en descampados llenos de suciedad, polvo y tierra, situados a tan solo unos metros de hoteles de lujo y atracciones turísticas. Una vez en su interior, la ausencia de luz es completa. La abundante suciedad y el fuerte olor suponen preguntarse todo el tiempo qué puede llevar a seres humanos a buscar refugio y llamar hogar a esas peligrosas galerías de hormigón. Llegó un momento en el que no podía pagar el alquiler y me tuve que ir a otro sitio. Conocía a muchos de los sin techo que vivían detrás de mi bloque de apartamentos. Les dejaba pasar para darse una ducha y les daba comida. Por eso me dieron cobijo. Al principio viví en el exterior. Estuve en un par de campamentos, pero había unos hombres a los que llamábamos la guerrilla de los proxenetas. Estos hombres entraban y entre dos intentaban forzarte a prostituirte y darles tu dinero. Eso es lo que intentaron hacerme a mí. La historia de Bonnie es un buen ejemplo para entender la vida ahí abajo. Llegó a los túneles escapando del trauma, la miseria y una situación de abusos. Sin embargo, se quedó atrapada en una especie de círculo vicioso que se repite en la mayoría de los casos. Mis padres eran alcohólicos, así que en cualquier caso estaba más condicionada hacia ello. Anteriormente viví en otro túnel, entonces no consumía drogas. Pero cuando me vine a vivir a este túnel, empecé a tomar drogas porque tenía que estar despierta por las noches. No puedes dormir aquí por la noche, duermes de día y de noche trabajas. Estábamos despiertos durante 3 o 4 días seguidos a base de metanfetamina. Ni siquiera sabíamos si era de día o de noche, ni qué día era, porque pasábamos tantos días en el túnel que perdíamos la noción del tiempo. Según la última encuesta pública del sur del estado de Nevada, el 74% de las personas sin hogar reportaron una o más condiciones de discapacidad, sobre todo adicción a las drogas o problemas de salud mental. Visitamos una de las principales clínicas de desintoxicación de la zona. Ciertamente, cuando una persona cae en una adicción, a medida que su adicción avanza, su capacidad para conservar su empleo disminuye, de manera que sus recursos desaparecen y a menudo la gente echa a la calle a sus familiares. Muchos de nuestros pacientes, aunque ahora no son indigentes, han pasado algún tiempo sin hogar. En el cerebro humano hay un circuito de recompensa que se activa tras consumir drogas. Ese circuito de recompensa normalmente produce una pequeña cantidad de químico que te da cierta recompensa. Pero con las sustancias adictivas se produce una enorme cantidad de recompensa.
Esa dependencia fatal que conllevan las adicciones explica en parte que muchos de ellos olviden la cara B de los túneles. Cuando bajamos con Bonnie, lo tuvimos que hacer acompañados de la persona que le ha ayudado a encontrar una nueva vida, su amigo Doc, activista que lleva años interactuando con los moradores de ese particular submundo. Su presencia fue indispensable para que pudiéramos grabar sin arriesgar nuestra integridad física. La vida en los túneles es muy peligrosa, existen jerarquías y mucha desconfianza. Entrar aquí solo es imprudente, siempre hay que hacerlo con alguien que conozca el laberinto y alguno de sus habitantes. La violencia aquí es parte de la subsistencia. En ciertas zonas sí. En algunas comunidades la gente se cuida entre sí, pero en otras a la gente le gusta jugar a ser gángsteres. Se hacen daño o se roban unos a otros. Sí, es peligroso y apesta. Casi siempre duermo arriba, si tengo que bajar, pero no mucho. No soporto este olor todo el tiempo. Me han apuñalado más de 25 veces. Pasé 6 días en el hospital. Gracias a Dios, sigo vivo. Supongo que había una razón para ello. Agradezco cada día por estar vivo. Herbert está vivo de milagro y no solo debido al asalto. A sus 65 años de edad, su refugio actual es una tubería grande construida bajo las vías del tren. En ocasiones se encuentra durmiendo sobre jeringuillas y sortea como puede el riesgo que entrañan los raíles. Aún así, se muestra agradecido. La vida es peligrosa en sí misma. No puedes asustarte y no hacer nada. Aunque tengas miedo o sea peligroso, debes enfrentarte a ello. No existe un perfil determinado de habitante de ese peculiar inframundo. Conocimos a personas sin familia que no tienen a dónde ir, pero también a individuos cuyos allegados desconocen que están allí o directamente han tirado la toalla. A gente joven rondando la veintena y también a quienes deberían estar ya jubilados, personas solas y parejas. La variedad además se da en cómo se ganan la vida. Hay quienes se dedican a la prostitución y la delincuencia, pero también quien tiene pequeños trabajos. Jay, que lleva una década como guardián de una de las entradas de los túneles, lo resume de este modo. Recojo latas de cobre de entre la basura. Les sorprendería lo que la gente tira. Cosas nuevas, dinero. No es broma. A menudo encontramos cosas de valor, desde joyas hasta comida y ropa. Es increíble. En el bulevar la gente tira dinero. El conocido Strip de Las Vegas, el bulevar más famoso de la ciudad del juego, es el lugar favorito de los sin hogar una vez cae la tarde y salen de los túneles. Los turistas son generosos o descuidados con el dinero. Hay quien deja las máquinas cargadas de crédito y también hay quien se duerme en ellas, dejando a merced del que pasa los vales de efectivo. Hay otra opción, rebuscar en los cubos de basura. Precisamente ese es uno de los porqués que explican la existencia de esa civilización paralela sumida en la pobreza extrema y en la oscuridad de Las Vegas, el exceso y la opulencia que hay arriba. Lo que sobra y se descarta es, para algunos, suficiente para vivir. Bueno, esta casa, como te enseño, tiene en su patio una vista del golf, la vista de Las Vegas. Esta es como la sala principal de la casa. Wow. ¿Qué te parece esta vista? Esto es lo más impresionante que tiene una casa de 5 millones. Es la vista que tiene no solamente desde la sala, pero sino también desde el cuarto. Bueno, te he dejado, creo que en mi opinión, una de las mejores partes de esta casa y es el patio, la piscina. Ahí tienes un campo de golf que es solamente para las personas que viven en esta casa. Es decir, no todo el mundo puede venir acá, a menos que tenga permiso. Por lo general, estas casas, que son las más caras, están en las montañas porque menos personas tienen acceso a este lugar. El agente Juan Carlos Carrera nos mostró cómo es una casa de lujo valorada en $5 millones en Las Vegas y alrededores. Las hay de mucho más, 30, 40, 50 millones. Carrera nos contó que incluso ahora, cuando existe un relativo parón en la venta de ese tipo de inmuebles, encuentran comprador en menos de un año.
La economía de Las Vegas depende básicamente del turismo, por lo que casi el 90% de los habitantes de la ciudad del juego están empleados en el sector servicios, trabajos por lo general no muy bien pagados. Al mismo tiempo, en la ciudad y sus alrededores viven más de una decena de multimillonarios. Muchas de esas fortunas amasadas en el sector de los casinos. Las más conocidas, la viuda y la familia del fallecido magnate Sheldon Adelson o Elaine Wynn, dueña del casino de lujo con el mismo nombre. No en vano, Nevada registró un récord de ingresos por el juego en 2022, 14.800 millones de dólares en solo un año. Una riqueza que a su vez es la condena de los más débiles, los adictos al juego. Uno sabe cuando uno está mal de marihuana o de alcohol, uno puede oler, pero con el juego no se puede oler una bancarrota. No puedo. Entonces es comportamientos, es una adicción de comportamientos. Entonces, pero esta parte del cerebro que recibe información, que es el pleasure center, esta parte del cerebro, esta es la misma parte del cerebro que afecta cuando anda en, por ejemplo, una droga fuerte como heroína o opiates. Es esa parte del cerebro que se alivia todo el dolor y escapa, es como una euforia, y entonces es muy poderoso. Se estima que la adicción al juego afecta de manera directa al 2% de la población estadounidense. Sin embargo, la cifra en el estado de Nevada es 3 veces mayor. Esto pese a que hay más recursos destinados a combatir dicha lacra. La ciudad es un imán para quienes encadenan su vida a las cartas, las ruletas o las fichas. Muchos de ellos acaban convertidos en vampiros sedientos de apuestas que buscan refugio durante el día en la oscuridad de los túneles. Un hombre se quedó a vivir con nosotros durante los últimos 6 meses. Lo llamaban chico del fondo fiduciario. Recibía 2 cheques al mes por algo más de $3.000, es decir, unos 6.000 al mes. Y vivía con nosotros aquí, en el túnel. Recibía su cheque, iba al casino y en 3 horas ya estaba arruinado. No bebe, no fuma, no hace nada más que jugar. Le preguntamos, ¿por qué vienes a vivir con nosotros? Podrías estar jubilado con tanto dinero. Así de fuerte puede ser una adicción. Se lo lleva todo, todo. Steven es uno de los habitantes más veteranos de los túneles. Tras sobrevivir 20 años en ese ambiente, ha logrado establecerse en uno de los puntos más protegidos de la infraestructura y montar lo que parece una casa de verdad, si no fuera por la ausencia de una entrada con puerta. Criado en Las Vegas con un padre alcohólico que llegó a tener un casino en propiedad, sabe bien qué se esconde tras los juegos y las luces de neón. La ciudad no es para todos. La vida en la ciudad es dura, muy dura. Es como un juego. A unos se les da bien, a otros no. Si tienes una voluntad débil o una mente débil o tienes una personalidad adictiva, nunca vengas a Las Vegas. Te tragará y te escupirá. En ocasiones ni siquiera son escupidos por la ciudad. Los túneles se los tragan para siempre. Esas estructuras están diseñadas literalmente para el control de inundaciones. Las Vegas es la tercera ciudad más seca de Estados Unidos y está construida en un valle desértico, pero pertenece a la cuenca del río Colorado y está rodeada de montañas. Los meses de julio, agosto y septiembre es temporada de monzones. La humedad que llega del Golfo de México se mezcla con el calor de los meses de verano. Se forman masas de aire inestables que pueden generar tormentas extremadamente intensas. Nunca sabemos realmente dónde van a producirse o cuándo y con qué intensidad. Pueden aparecer en cualquier lugar de Las Vegas de manera inesperada y desbordar el sistema de alcantarillado. Cuando llueve, los túneles se inundan en cuestión de minutos y los objetos y escombros que arrastra el agua los convierten en una trampa mortal. Todos los años hay fallecidos ahí dentro.
Una chica quedó atrapada en los túneles en una inundación. El nivel de agua subió mucho y los bomberos se negaron a bajar a ayudarla. Dijeron que no debía estar allí. Pero como soy un loco, me lancé del puente al agua para ayudarla. Tardé unos 45 minutos en sacarla. Me rompí una rodilla y varias costillas con los escombros. Tuvieron que llevarme al hospital después de sacarla. Es una de las cosas más peligrosas que he hecho. Otro peligro es el agua estancada, la mayoría residual procedente de los hoteles y que atrae ratas e insectos. Los residentes están continuamente expuestos a infecciones y enfermedades. El aire en ocasiones también puede ser tóxico. Las agencias de salud y seguridad, que aquí en Estados Unidos se conocen como OSHA, consideran los túneles espacios confinados. Para ir a trabajar a un túnel o inspeccionarlo, necesitaríamos recurrir a protocolos especiales de acceso a espacios cerrados. Tendríamos que llevar dispositivos para detectar gases peligrosos que pudiera haber en los túneles. Podría tratarse de metano, compuestos orgánicos volátiles. También comprobaríamos el oxígeno y otros indicadores de la calidad del aire antes de enviar a un ingeniero. Así que los túneles no están diseñados para ser una residencia temporal para las personas sin hogar. Pienso que merecería la pena construir instalaciones en la superficie para atender sus necesidades y evitar los riesgos de vivir en los túneles. Pero, ¿qué opciones hay a la hora de conseguir que salgan de ahí? Hemos visto la escasez de vivienda, las dificultades para que acepten que necesitan desintoxicación, pero sobre todo la desconfianza con el exterior. Pese a lo miserable de su vida bajo tierra, no quieren saber nada del Estado o los servicios públicos y mucho menos de la policía, que les desaloja constantemente y les requisa sus pertenencias. Quizá la respuesta esté en lo que hace la organización Shine a Light. Cada sábado nos reunimos y juntamos nuestras provisiones. Nos centramos principalmente en los túneles bajo Las Vegas y Las Vegas Strip, la franja de Las Vegas. Repartimos los víveres, le damos comida, agua, pienso para perros, cigarrillos, cualquier cosa que ayude a entablar una relación con la gente que vive ahí abajo. Y finalmente, si quieren y están preparados, podemos llevarlos a rehabilitación, ponerlos en tratamiento, ofrecerles un programa de 90 días, llevarlos a un hogar provisional, asignarles un trabajador social para 2 años y ayudarles a salir a flote. Creo que es muy duro. Es una existencia muy austera, pero a la vez tienen cierto confort. Para muchas personas es lo único que conocen. De modo que nosotros tratamos de sacarlos de ahí, reinsertarlos poco a poco en un entorno de comodidad y confianza. Shine a Light está financiada exclusivamente por donaciones. Fundada en el 2009, poco a poco ha ido creciendo hasta llegar a un centenar de voluntarios, la mayoría exadictos y exhabitantes de los propios túneles que conocen bien la psicología y las flaquezas de quienes están allí. Uno de los actuales directores de la organización, Robert Banhart, estuvo durante más de 2 años viviendo en la oscuridad hasta que 3 hombres le atacaron armados con un hacha. Me atacaron, me arrastraron a las vías del tren y me dejaron ahí medio muerto. Me desperté en el hospital 3 días después en cuidados intensivos, conectado a las máquinas, con tubos y esas cosas. Estaba atado a la cama, estaba temblando. Ni te lo imaginas, estaba muerto de miedo en el hospital. Estaba muy débil. Sabía que, si volvía a la calle, probablemente moriría. No diría que había roto con ello, pero no quería volver a todo eso, ¿comprende? Y justo aparecieron Paul y Shine a Light y trazaron un plan. Desde entonces, su cometido vital ha sido devolver el favor al mayor número de personas posible. Solo el año pasado, Shine a Light logró sacar de los túneles e insertar en sociedad a más de 300. Una de ellas, Danica, quien nos mostró el lugar donde, según sus palabras, fue rescatada por Robert. El día que me encontraron, estaba tan desesperada que deseaba morir, ¿entiende? Era drogadicta y esperaba que la próxima dosis me matara o que alguien me ayudara. Y entonces vinieron ellos. Rob me encontró
y me sacaron de todo aquello. Me mostraron lo que es vivir una vida mejor, me enseñaron cómo volver a ser una persona y convertirme en un miembro normal y productivo de la sociedad. Los datos son devastadores y lo que pasa en Las Vegas no solo se queda en Las Vegas. En general, en Estados Unidos hay casi 600.000 personas sin hogar. El 40% son jóvenes, menores de 18 años, por lo que es un problema en aumento. En cuanto a las adicciones, se calcula que más de 46 millones de personas tienen un trastorno por uso de sustancias. Es el país del planeta donde más se consumen sustancias ilegales. Sin embargo, como hemos visto en ocasiones, sí hay lugar para la esperanza, por lo que me gustaría terminar mostrando la historia de Teresa. Yo misma era indigente, saltaba de un colchón a otro. Vivía en mi auto en el estacionamiento de empleados del casino hasta que me echaron. Tapaba las ventanas con ropa para generar una falsa sensación de seguridad. Tengo un hijo, ahora tiene 8 años. Perdí su patria potestad cuando era adicta activa. Fui víctima del tráfico sexual. Básicamente, me dejaron en la calle como una bolsa de plástico al viento. Perdí a mucha gente por la adicción. Enterré a muchos conocidos, amigos y familiares. Y llegué a un punto en el que, si quería vivir, tenía que cambiar algunas cosas. Sin nada que perder y con la esperanza de recuperar a su hijo, Teresa pidió un crédito y empezó a estudiar online para ser consejera sobre abuso de sustancias. Acabó superando su propia adicción y trabajando para un centro de desintoxicación. No tienes que avergonzarte de tu pasado. En primer lugar, no dejes que nadie te diga que no eres buena persona, aunque estés usando drogas activamente, porque eso tampoco es cierto. Solo significa que padeces una enfermedad, pero hay gente que puede ayudarte. Además, no estás solo. Cuando yo era una adicta activa, no sabía que había gente que sabía cómo ayudarme, y mucho menos que quisiera ayudarme. Pero los hay. Estamos aquí y estamos aquí para ti. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo, el radar del telón.